Llegamos, por fin. Vamos a prender esto. Y abrir Pro Tools, el programa de todos los días. Bienvenidos al estudio. En la actualidad, el mundo laboral demanda profesionales que puedan enfrentar entornos en constante cambio. Es por ello que los estudiantes audiovisuales no deben limitarse a los conocimientos teóricos y prácticos, sino también al desarrollo de habilidades a partir de estos conocimientos. Yo terminé mis estudios pensando que lo sabía todo, como mis compañeros, pero cuando uno inicia en el mundo laboral se da cuenta que no, la realidad es otra. Hay un montón de cosas que tienes que aprender. Algo que me quejaba muchísimo de mi formación era de que era muy teórica. Pero ahora me di cuenta en realidad de que eso fue lo que necesitaba para poder llevar bien mi primera experiencia laboral, porque me enseñaron a investigar y me enseñaron a poder buscar las respuestas a las cosas que no sabía. Ellos escogen un tema, hay libertad, pero primero deben presentar una investigación al respecto. Entonces, el paso previo al ejercicio es una investigación. No pueden grabar, no pueden realizar nada si antes no hay un sustento teórico y con ejemplos, con casos y análisis de esos casos que vayan acorde con lo que ellos quieren. O sea, si quieren hacer una película de ciencia ficción, ok, muy bien. Entonces tú te metes ciencia ficción. ¿Qué es la ciencia ficción? Ejemplos, series, películas, libros, ¿no? Personaje, vestimenta, todo tienen que ser. Primero se hacen una exposición del tema y recién después plantea una historia sobre su exposición. Es imposible que haga un buen trabajo si no está primero una buena investigación. A lo largo de mi carrera he realizado la postproducción de audio para 6 películas y creo que para la corta edad que tengo 23 años, es un número considerable. Teniendo en cuenta que cada película puede durar unos cuantos meses a un par de años en su producción. Mi primer acercamiento dentro del mundo audiovisual fue en las grabaciones de la película No me digas Solterona 2. Ahí fue cuando poquito a poquito fui descubriendo este mundo y me di cuenta de la cantidad de cosas que no sabía y que tuve que aprender sobre la marcha e investigar. Es elemental el trabajo que yo llamo trabajo de análisis e investigación, antes de comenzar a proponer un trabajo ya sea de cámara, ¿no? O de filmación. O sea, antes de llegar al set, uno tiene que tener un trabajo previo sumamente riguroso de análisis e investigación de lo que tienen en manos. La investigación en la formación universitaria está directamente relacionada al crecimiento de diversas habilidades y aptitudes que generan un buen desempeño de los alumnos en el campo laboral. Recuerdo una vez que me llevaron a una sala donde estaban todos los equipos de sonido que íbamos a utilizar para la grabación de la película y supuestamente yo debía de saber cómo utilizarlos, pero recién estaba comenzando y no sabía absolutamente todo. Pero cuando me preguntaron, ¿has visto esto al momento de estudiar? Yo decía, sí. De repente sabía algunas cosas, pero obviamente no todo. Entonces lo que yo hice al final del día fue regresar a mi casa, le tomé foto a absolutamente todo. Entonces yo empecé a investigar qué era cada cosita y para qué servía. Incluso le pregunté a profesores más o menos cómo se hace esto y me subieron a ayudar. Sin eso en realidad no hubiera podido. Fue gracias a esa capacidad de investigación que me enseñaron y lo autodidacta que fui en ese momento que logré salir adelante. Hay situaciones en las que uno tiene que esperar a que el director llegue para poder presentarle una propuesta también. Y en ese momento tienes que aprender a trabajar en equipo. No suelo ser yo solo trabajando, solemos ser varias personas dentro del departamento de sonido. Una persona que se encarga, por ejemplo, del Foley, otra persona que se encarga de la edición de diálogos, etcétera, etcétera. Y llega un momento en el que no todos estamos alineados o tenemos la misma idea como para presentarlo y decir, esta es nuestra propuesta. Entonces, la comunicación con todo tu equipo de trabajo es muy importante. Tienen que aprender a llevarse bien, a pesar de que de repente no tengan los mismos ideales. Y sobre todo, saber de que no estás trabajando tu idea, estás trabajando la idea del director.
Cuando salen, felizmente, esas enseñanzas, ese roce de trabajo en equipo con dificultades y sacar adelante, aunque sea por la nota, termina siendo agradecido por ellos porque es lo que les pasa en la vida real. Me pasó esto en tal rodaje, tuve este problema en esta grabación y cómo lo solucioné. Ahí viene la enseñanza. Y creo que además se fortalecen lo que llamamos las habilidades blandas, porque todos estos trabajos, si bien tienen un lado individual, prioritariamente son grupales. Y en el trabajo grupal, primero, empiezan a conocerse. Segundo, a entenderse y a trabajar en equipo. Y también a soportarse. Las habilidades transversales se consideran imprescindibles hoy en día en cualquier campo del conocimiento, ya que éstas influyen en gran proporción en el nivel de empleabilidad de un estudiante o egresado. Muchas veces trabajas con gente que no conoces o con la que no necesariamente te llevas muy bien, pero ese poder de adaptación y ese poder de superación tiene que estar desde las aulas. Y tiene que estar pensando en que por eso te llaman a trabajar, porque tienes esas habilidades que te permiten fortalecer los equipos. Solo va a cerrar unos días, no te preocupes, no es tan grave de verdad. ¿Qué cuarentena? Que no podemos salir de la casa. Cuando estás editando una película, tienes que acostumbrarte que el director está siempre a tu lado haciéndote preguntas o diciéndote quiero hacer esto y quiero que suene así o quiero que esté de esta manera. Y siempre tienes que saber responder. Y es algo que desarrollé muchísimo dentro de todos estos años de carrera. En algún momento, en alguna pregunta, yo he dicho no sé. Y fue la peor respuesta que pude haber dicho. Me comieron vivo. De ese momento nunca más digo no sé. De ese momento siempre trato de dar sugerencias o doy una pausa y le digo al director lo podemos ver más adelante, pero vamos yendo poco a poco, ¿no? La cosa es conectarte siempre con las personas con las que trabajas. Acá todos salen desde abajo y van avanzando y conforme pasan los años ya te metes en este mundo y te comienzan a llamar. Y mientras mejor trabajo hagas, más veces te van a llamar. ¿Parece una fantasía? ¡Wow! ¡Tú eres King Kong! Basta, Sebastián, no lo hagas enojar. Si nos quisiera comer, ya lo hubiera hecho. Además, es como King Kong. Yo lo he visto en las películas. Es como el rey de la selva o algo así. Al momento de realizar una película animada, hay un montón de cosas que se tienen que rehacer, sobre todo en el sonido. Y obviamente estás trabajando con un material que no suena. Te dan una animación y tienes que hacerla sonar. Muy distinto a una película live action en donde el director de edición o el director mismo te dice con los cortes que hace cómo quiere que suene en la película. Acá tienes que imaginarlo. Y hubo un montón de veces en las que yo tenía que detenerme y hice un montón de investigación, desde ver videos de YouTube hasta de repente leer PDFs o meterme a blogs de cómo realizar ciertos trabajos o ciertas cosas que yo quería lograr. Porque yo venía de la escuela de live action y todo me lo daban, digamos, ¿no? Todo lo que sonaba ya estaba ahí. Yo tenía que rehacer el sonido, tenía que hacer el sonido donde no existía. Y hay técnicas para eso, obviamente, y las aprendí poco a poco. Para mí, en la parte audiovisual, de nada sirve la teoría si no tiene una correspondencia con la realidad. Es cierto, primero tienes que revisar los conceptos, aprender, investigar, etc. Muy bien. Pero una vez que comienzan a producir las cosas, ya se enfrentan a una experiencia, se enfrentan a un reto y luego tienen que ir encadenando estos conocimientos para que al final, cuando puedan egresar, sepan qué hacer. Sobre todo en el campo audiovisual, que tienes mucho que aprender de todas las áreas, ¿no? Entonces, tú estás ahí haciendo una chamba, pero al mismo tiempo estás aprendiendo de, mira tal lente en fotografía, por ejemplo, no, mira cómo llevan la luz acá, o este es un HMI, eso es gigante, no sé qué, o ponen el andamio, están iluminando de esta manera, claro, para que la luz entre por la ventana, o sea, todo el tiempo uno tiene que estar aprendiendo. La industria cinematográfica en general, la industria del entretenimiento es complicada. Van a haber días en los que vas a tener que trabajar más de 8 horas, a veces todo el día. De repente hay días en los que estás sin trabajo, tienes que esperar a que aparezca algún proyecto. Pero si disfrutas el trabajo como yo, que tú no lo ves como un trabajo, sino como un hobby, vas a entender que nada, la industria es muy bonita. Para todos los que estén interesados en la carrera audiovisual, yo soy el primero en creer en sus sueños. Yo empecé
de nada y en base a sacrificio y en base a mucho trabajo logré lo que tengo. Y si tú crees que puedes ser bueno en audiovisual, lo vas a lograr.